¿Monoposto es realmente un buen juego de Fórmula 1 para móviles? Bueno, después de haber jugado bastante al juego, creo que la respuesta es sí. Monoposto es, sin dudas, uno de los juegos de Fórmula 1 para celulares que más cosas ofrece al jugador. Tiene una gran cantidad de opciones de personalización, diferentes configuraciones de dificultad, una IA bastante competitiva y además está a punto de recibir una actualización bastante importante. Pero también creo que hay un aspecto en el que el juego todavía tiene muchísimo margen para mejorar. Y justamente de eso quiero hablar en este video, porque Monoposto tiene una base muy buena, pero hay algo que, en mi opinión, le está quitando bastante inmersión al juego. Los circuitos y en general, el apartado gráfico del entorno. Primero quiero hablar de todo lo bueno que tiene Monoposto, porque antes de criticar algo también hay que reconocer lo que el juego hace bien. Y una de las cosas que más me gusta es la cantidad de personalización que ofrece. Podemos modificar muchísimas cosas, los logos, los trajes, las levers de los autos, los cascos, las ruedas, los patrocinadores. Prácticamente podemos crear nuestro propio equipo y darle una identidad completamente diferente. Y eso es algo que para un juego de móviles está bastante bien conseguido. También tenemos diferentes opciones relacionadas con la jugabilidad y los gráficos. Podemos modificar distintos parámetros para hacer que la experiencia sea más sencilla o mucho más exigente. Por lo tanto si sos alguien que simplemente quiere correr unas vueltas tranquilamente, como si buscas una experiencia bastante más difícil, tenés opciones para adaptar el juego a tu gusto. Y hay otro punto que me parece especialmente importante, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Monoposto me parece bastante buena. Los pilotos no simplemente siguen una línea como ocurre en algunos juegos. Defienden posición, intentan adelantar, atacan cuando tienen la oportunidad y pueden generar peleas bastante interesantes durante una carrera. Y eso hace que las carreras se sientan mucho más dinámicas. Además, en las próximas horas o en los próximos días, el juego va a recibir una actualización bastante grande que va a incorporar muchísimos autos de diferentes épocas. Y eso me parece algo muy interesante y novedoso para Monoposto, porque va a ampliar todavía más la cantidad de contenido disponible. Así que, si hablamos de contenido y posibilidades, creo que Monoposto tiene bastante para ofrecer. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora bien, si todas estas cosas están tan bien, ¿qué es lo que creo que debería mejorar? Para mí, principalmente los circuitos. Y acá quiero aclarar algo. No estoy diciendo que Monoposto tenga que convertirse en un juego completamente realista, ni que tenga que copiar exactamente cada circuito de la Fórmula 1. De hecho, entiendo perfectamente que el desarrollador tenga que diseñar los circuitos de una determinada manera para evitar problemas relacionados con derechos y licencias. Lo que yo estoy pidiendo es otra cosa. No hace falta que sean 100% realistas. Pero sí creo que podrían estar muchísimo mejor elaborados, porque actualmente algunos circuitos se sienten demasiado estrechos. Tenemos el trazado, la zona de boxes, algunas gradas en determinados sectores, y después de eso, prácticamente todo se reduce a árboles y terreno muy limitado. Y lo que falta es precisamente lo que hace que un circuito se sienta como un circuito real: profundidad. Cuando estás corriendo, después de la pista debería existir mucho más entorno: montañas a lo lejos, elevaciones del terreno, árboles que se pierdan en el horizonte, edificios, más elementos alrededor del circuito, diferentes niveles de terreno. Incluso pequeños detalles que quizás no parecen importantes, pero que cuando estás corriendo hacen una diferencia enorme, porque actualmente en determinados circuitos mirás hacia los costados y sentís que prácticamente se termina el mundo, y eso, aunque parezca un detalle menor, afecta muchísimo a la inmersión. Y esto también me lleva al apartado gráfico. Creo que Monoposto podría verse mucho mejor sin necesidad de cambiar completamente su estilo. Por ejemplo, se podría trabajar más en los reflejos de los autos, el reflejo de la luz del sol sobre el chasis, la iluminación, los materiales, la forma en la que la carrocería refleja el ambiente. Son pequeños detalles que podrían hacer que los autos se vean mucho más atractivos durante una carrera. Pero, nuevamente, para mí el problema más importante no está en el auto, está en el circuito. Porque podés tener un auto muy bien modelado, una IA excelente y una carrera muy divertida, pero si miras alrededor y el entorno se siente vacío, la experiencia pierde parte de esa sensación de estar realmente compitiendo en un gran premio. ¿Qué me gustaría ver? Personalmente, me gustaría que en futuras actualizaciones se trabajara mucho más en los circuitos. No necesariamente hacerlos idénticos a los circuitos reales, simplemente hacer que tengan más vida. Que cuando estés llegando a una curva puedas ver una montaña al fondo, que haya árboles mucho más lejos, que el terreno tenga diferentes alturas, que haya más elementos alrededor de la pista.
que los circuitos tengan más profundidad y que el horizonte no termine prácticamente al lado del trazado, porque eso cambiaría muchísimo la sensación de velocidad y de inmersión. Y creo que sería especialmente importante teniendo en cuenta que Monoposto compite, de alguna manera, con otros juegos de Fórmula 1 para móviles, como FX Racer y Ala Mobile. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero si Monoposto consiguiera mejorar precisamente este aspecto, creo que podría dar un salto importante en calidad. Entonces, ¿es Monoposto un buen juego de Fórmula 1? Para mí sí. De hecho, creo que tiene una base excelente. Tiene personalización, tiene muchas opciones de configuración, tiene una IA que puede ofrecer carreras bastante entretenidas y próximamente va a recibir todavía más contenido con autos de diferentes épocas. Pero creo que su principal punto débil actualmente son los circuitos y el apartado visual del entorno. Y si el desarrollador consigue mejorar eso, especialmente la profundidad de los circuitos, el terreno y la ambientación, Monoposto podría convertirse en una experiencia mucho más inmersiva, porque no estoy pidiendo gráficos hiperrealistas, no estoy pidiendo que sea exactamente igual a un juego de consola. Simplemente quiero que, cuando esté corriendo una carrera, mire hacia los costados y tenga la sensación de que realmente estoy dentro de un circuito de Fórmula 1. Y creo que Monoposto tiene todo lo necesario para conseguirlo. Así que esa es mi opinión. Monoposto es un buen juego de Fórmula 1, pero todavía puede ser mucho mejor. Y en mi opinión, el siguiente gran paso debería estar justamente ahí. Mejorar los circuitos, mejorar el entorno y aumentar la inmersión. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los circuitos son actualmente el punto más débil de Monoposto? ¿O cambiarían otra cosa antes? Los leo en los comentarios. Por cierto, recuerden dar like y suscribirse al canal, me ayuda muchísimo. ¡Nos vemos!